La promesa y el enigma. Aquí empieza el terreno firme. Si hasta ahora hablábamos de rumores y titulares, lo que sigue está respaldado por fichas, fotografías y firmas. En 1940, el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, dirigido por Alfred Rosenberg, convirtió el saqueo cultural en procedimiento administrativo. Con sede en Berlín y equipos en Francia y el Benelux, entraron en colecciones privadas, inventariaron pieza por pieza y prepararon envíos al Reich. No era botín caótico, era política. Entre 1940 y julio de 1944, según registros del ERR, esa maquinaria recopiló 21.903 objetos procedentes, en su mayoría, de 203 colecciones judías. La escala se entiende en detalle. Más de 10.000 pinturas y miles de piezas de artes decorativas, textiles, mobiliario y arte asiático. Cada obra recibió un código alfanumérico con sigla de colección, por ejemplo, la inicial del apellido del propietario y numeración correlativa. A la tarjeta se añadía una fotografía en blanco y negro, la imagen como huella de control. El destino estaba pautado, parte para la colección personal de Hitler, otra para el acaparamiento de Hermann Göring, otra para museos alemanes, lo vendible a subasta. El saqueo, así, alimentaba prestigio, propaganda y finanzas. Cuando los aliados entraron en Alemania, en 1945, no solo hallaron depósitos y cajas, encontraron los registros. Documentos, álbumes y negativos pasaron a manos militares estadounidenses y quedaron bajo la administración de ocupación, OMKUS. De inmediato se ordenó bloquear, incautar y proteger todo bien cultural trasladado bajo coacción, en virtud de las directivas de posguerra. Para gestionar el retorno, se habilitaron collecting points: Múnich, Wiesbaden, Marburgo y Offenbach. Allí, especialistas cruzaron tarjetas del ERR con objetos recuperados y expedientes de procedencia. Múnich asumió la mayor parte de las restituciones internacionales. Wiesbaden, sobre todo bienes alemanes. Offenbach, libros y patrimonio religioso judío. En paralelo, una asesora del Departamento de Estado, Ardelia Hall, coordinó préstamos de archivos y microfilmaciones para acelerar identificaciones y reclamaciones. De esa fase nació un corpus que hoy custodia el National Archives: fichas de 5×8, interpositivos, copias de álbumes preparados para impresionar al Führer y los informes que conectan cada número con un lugar y un dueño. Esto no acaba con un punto final, deja una pregunta. Si el archivo prueba la amplitud del expolio y permite devolver miles de bienes, también ilumina vacíos célebres. Y entre esas ausencias, una sala resplandece por lo que ya no está. Hablemos del cuarto ámbar, el misterio del cuarto ámbar. Desde el rastro administrativo del expolio pasamos a una ausencia que se volvió símbolo. El cuarto ámbar nació mucho antes de la guerra, en la órbita prusiana. Su ensamblaje comenzó en 1701 para el Palacio de Charlottenburg, con diseño del escultor Andreas Schluter y trabajo del maestro ámbar Gottfried Wolfram. Aquel gabinete resplandeciente cambió de destino en 1716. El rey prusiano Federico Guillermo I lo obsequió a Pedro el Grande, como gesto político en tiempos de alianzas contra Suecia. Viajó en cajas a San Petersburgo y se instaló primero en el Palacio de Invierno, como parte de una colección europea que buscaba prestigio imperial. A mediados del siglo XVIII, Isabel ordenó trasladarlo a Tsarskoye Selo, en Pushkin. El italiano Rastrelli rediseñó el conjunto para un espacio mayor, con nuevos paneles enviados desde Berlín. Tras sucesivas reformas, la estancia cubría alrededor de 55 metros cuadrados y concentraba varias toneladas de ámbar realzado con pan de oro. No era solo ostentación. Fue oratorio para Isabel, salón de reunión para Catalina II y lugar de orgullo para Alejandro II, apasionado de ese material. La guerra quebró esa continuidad. El 22 de junio de 1941 comenzó Barbarroja y con ella el saqueo de miles de obras. En Pushkin, los conservadores intentaron desmontar y esconder los paneles. El material, reseco, se deshacía. Optaron por cubrirlo con papel pintado. Los equipos alemanes no se dejaron engañar. En poco más de un día desmontaron la sala, la embalaron en 27 cajones y la enviaron a Königsberg, hoy Kaliningrado.
Allí fue expuesta en el Castillo Museo, bajo la dirección del especialista Alfred Rode, que documentó su historia de paneles. Cuando el frente se acercó, a finales de 1943, se ordenó volver a encajonar todo. En agosto de 1944, los bombardeos aliados arrasaron la ciudad y el castillo quedó en ruinas. Desde entonces, la pista se vuelve incierta. La hipótesis más sobria sostiene que los cajones se perdieron en aquel fuego. Otras conjeturas apuntan a depósitos subterráneos en la propia Kaliningrado o a un embarque hundido en el Báltico. Hubo hallazgos parciales. En 1997 apareció en Bremen un mosaico perteneciente al conjunto, recuperado por investigadores tras una pista tardía. En paralelo prosperaron relatos sombríos, muertes, coincidencias fatales, que la prensa bautizó como maldición, ruido que poco aporta a la verificación. Lo que sí es verificable, en 1979 comenzó la reconstrucción en Tsarskoye Selo. Se inauguró en 2003, con un acto conjunto de líderes ruso y alemán, pero el rastro del original sigue abierto, y esa mezcla de archivo y vacío alimentará, ya en el siguiente caso, una fiebre mucho más reciente, la del llamado Tren del Oro. El Tren del Oro de Vaupsik, expectativa versus evidencia. Desde la estela del cuarto ámbar, la fiebre mediática encontró su nuevo imán, un convoy enterrado en la Baja Silesia. En 2015, 2 buscadores aseguraron haber localizado el Tren del Oro cerca de Vaupsik. Un alto cargo polaco llegó a declarar que estaba más del 99% seguro de su existencia a partir de imágenes de radar de penetración terrestre. El país se paralizó por unos días entre promesas de túneles cegados y vagones blindados. La verificación científica llegó poco después. Un equipo de la Universidad AGH de Cracovia examinó el trazado ferroviario a la altura del kilómetro 65 entre Wrocław y Wałbrzych, el punto señalado por los descubridores, con un paquete de métodos complementarios: microgravimetría y georradar para detectar cavidades tipo túnel y magnetometría para identificar una masa ferrosa compatible con un tren. También efectuaron levantamientos geodésicos de alta precisión. La geología local, con niveles que atenúan fuertemente la señal electromagnética, limitó la profundidad efectiva del georradar. Aún así, el dato clave fue negativo. No emergió ninguna firma consistente con un túnel. En paralelo, la magnetometría no reveló anomalías con forma o amplitud que delataran vagones de acero enterrados. La microgravimetría, afectada por el relieve y la complejidad del subsuelo, solo ofreció conclusiones sólidas en uno de los perfiles. No contradijo, en todo caso, los otros resultados. En suma, ni vacío, ni hierro, ni tren. ¿Por qué entonces persistió el relato? Parte de la respuesta está en la instrumentación y la interpretación. La zona de los Sudetes presenta materiales que degradan la señal del radar y generan ecos espurios. Si se emplean equipos o parámetros inadecuados, las reflexiones superficiales pueden parecer estructuras profundas. En trabajos posteriores se documentó precisamente esa ambigüedad. Mediciones comerciales que dibujaban cavidades donde los perfiles eléctricos y los modelos físicos no veían nada. Es el tipo de espejismo técnico que, mal leído, convierte ruido en túneles y probabilidad en certeza. El caso Vaupsik es didáctico para nuestro documental. Muestra cómo se construye una expectativa, un atajo perfecto entre rumor, política local y turismo, y cómo se desmonta con protocolos replicables y datos abiertos. Primero, anuncio y titulares. Después, hipótesis verificables, métodos adecuados al medio y conclusiones públicas. El resultado, menos cinematográfico que un corte de cinta, fue contundente. Sin evidencia física, el Tren del Oro vuelve al terreno de la leyenda. Y sin embargo, la década dejó una lección útil. No todo es mito. Hubo depósitos reales, medibles, fotografiados y recuperados bajo control aliado. El siguiente capítulo nos lleva bajo tierra, donde no hubo promesas, sino toneladas y actas, Merkers. Merkers, el tesoro del Reichsbank bajo tierra. Desde la verificación o mito de Vaupsik, saltamos a un caso donde la pista no nació en un radar, sino en una guerra en retirada. Tras cruzar el Rin el 22 de marzo de 1945, el Tercer Ejército avanzó hacia el corazón de Alemania. El 4 de abril, la 90 División tomó Merkers.
Ese mismo día y el siguiente, desplazados interrogados por el CEIC, mencionaron que el oro del Reichsbank había sido trasladado a la mina de Potasa Kaiseroda. El 5 de abril, obreros franceses que habían trabajado allí reforzaron el rumor. Abajo no solo había oro, también obras de arte. Al mediodía del 6 de abril, el G5 de la división, William Russell, llegó a la bocamina. Entrevistó a personal y a dos figuras clave. Paul Ortwin Reif, conservador de los museos prusianos, enviado para vigilar los cuadros, y Werner Weick, cajero jefe de billetes extranjeros del Reichsbank. Weick fue tajante. El depósito equivalía a la reserva de Berlín. Russell blindó el perímetro. 712 batallón de carros en los accesos, refuerzo del 357 regimiento para cubrir las múltiples entradas y energía restablecida para bajar a los pozos al día siguiente. El aviso subió en cadena hasta el 12º cuerpo y Patton, que pidió prudencia hasta confirmar. Mientras tanto, la otra mitad de la historia estaba escrita desde semanas atrás. Tras el bombardeo del 3 de febrero que destrozó la sede del Reichsbank, Walter Funk ordenó enviar a Merkers la mayor parte del oro y grandes remesas de moneda. El 11 de febrero partió el tren con lingotes, 1000 sacas de Reichsmarks y divisas, todo hacia la sala número 8 de la mina. A ese caudal se sumó el botín del SS. Oro, joyería, divisas y metales preciosos entregados durante años al Reichsbank bajo la cuenta Melmer. El 18 de marzo salieron hacia Merkers 18 sacas con lingotes y 189 maletas y baúles etiquetados con ese nombre. En paralelo, entre el 20 y el 31 de marzo, llegaron envíos de los museos estatales de Berlín. Reif quedó como custodio. Al amanecer del 7 de abril, los estadounidenses localizaron más bocas de acceso y desplegaron infantería, tanques y cazacarros. A las 10, Russell, fotógrafos del Signal Corps, Reif y técnicos alemanes descendieron a 650 metros y hallaron un corredor con centenares de sacas de billetes. La cámara acorazada aparecía cerrada por un muro de ladrillo de casi 1 metro, con puerta bancaria y combinación. Al no poder abrirla, ingenieros de combate prepararon cargas. En la mañana del 8 de abril, con media barra de dinamita, abrieron un boquete y entraron en la sala 8. Vías de tranvía minero, millares de sacas numeradas y selladas, fajos de moneda, básculas del Reichsbank y al fondo el conjunto Melmer perfectamente inventariado. Al romper algunos precintos comenzó el inventario preliminar. Miles de lingotes, sacos de monedas de oro y divisas extranjeras por toneladas. Era el corazón financiero del Reich, intacto y fotografiable. La magnitud del hallazgo forzó un relevo. Scheff designó a Bernard Bernstein para tomar control, inventariar y trasladar el tesoro a un lugar seguro. El siguiente paso ya no sería abrir una puerta, sino mover un país bajo tierra. La vara ya estaba fijada. Datos replicables, no promesas. El 12 de abril de 1945, a primera hora, el ascensor de la mina de Merkers volvió a bajar, esta vez con Eisenhower, Bradley y Patton. En la oscuridad del pozo, la broma nerviosa sobre el cable único dio paso al silencio al cruzar el boquete del muro. Sala número 8. Sacas alineadas, vías de tranvía minero, básculas del Reichsbank y, al fondo, baúles y maletas del lote Melmer. Los generales escucharon el parte. Una fracción del tesoro provenía de víctimas de los campos. Todo había llegado por tren en semanas críticas. Se inventariaría y trasladaría a Frankfurt. Asintieron. Aquella noche, mientras cenaban, supieron de la muerte de Roosevelt. El hallazgo ya era cuestión de Estado. Desde ese momento, la prioridad fue mover y contabilizar. Bernard Bernstein coordinó inventario y transporte. Morris y Moore organizaron equipos y seguridad. Stout preparó el arte. El 14 de abril comenzaron a salir las cargas. 32 camiones de 10 toneladas, 2 pozos funcionando en paralelo, equipos de 50 hombres por turnos, registro a cada paso. Sobre el papel, 8.198 lingotes estándar, 55 cajas con bulión, 3.326 sacas de monedas de oro, 711 sacas con piezas estadounidenses de $20, 2,76 mil millones de Reichsmarks, plata y platino, además de 207 bultos del SS. La columna, Task Force Whitney, partió al amanecer del 15, con infantería,
blindados, policía militar, observación aérea y P-51 en cobertura. A su llegada, el Reichsbank de Frankfurt quedó acordonado y las cargas bajaron a bóvedas. El 17 fue el turno del arte. Task Force Hansen, 26 camiones con pinturas y cajas, incluidas piezas recuperadas en Ransbach, escolta similar y recepción dirigida por Stout. En paralelo, McSherry pidió un recuento tentativo, Eisenhower informó a Washington, y los libros de la sección de metales preciosos hallados entre el material de Toms ofrecieron un control cruzado pieza a pieza. En semanas, tesoro y divisas quedaron tasados. Se preparó restitución de monedas aliadas, y el oro se remitió a los mecanismos interaliados que años después culminarían con la comisión tripartita. Parte del botín del SS pasó a apoyo de Nuremberg. Funk respondería por ello. Décadas más tarde, el remanente gestionado por la comisión acabaría destinado a un fondo para supervivientes. No todo cerró. Microfilmes de los registros desaparecieron en Alemania y algunas preguntas sobre mezclas de oro monetario y no monetario siguieron abiertas. Merkers demostró que frente al mito hubo toneladas, firmas y actas. Pero una vez asegurado ese corazón financiero, la leyenda volvería a asomar en otros escenarios. Lagos alpinos, galerías selladas, obras maestras sin paradero. Reconstruir una ausencia, el oficio del cuarto ámbar. Desde las toneladas etiquetadas de Merkers pasamos a otra clase de prueba, no la del hallazgo, sino la de reconstruir una ausencia. El caso paradigmático vuelve a ser el cuarto ámbar, pero aquí nos interesa cómo se hizo y qué revela sobre una artesanía perdida. La sala original nació entre 1701 y 1714 por iniciativa de Federico I de Prusia, con diseño de Andreas Schlüter y ejecución del maestro Gottfried Wolfram en Danzig. No eran muros de piedra, sino grandes paneles de roble recubiertos con láminas de bronce para estabilizar la madera y realzar el color, sobre las que se pegaban tiras de ámbar de unos 5 milímetros de grosor en mosaico. El pegamento, resina de pino con cera de abeja de bajo punto de fusión, permitía sustituir piezas dañadas. Los relieves se ensamblaban con uniones tipo espiga y se fijaban con pernos de marfil. El conjunto proyectado incluía 12 paneles principales de más de 3,5 metros de altura, zócalos a juego y pilastras con candelabros y tallas doradas. Los marcos de espejo realizados décadas antes se integraron como elementos estructurales y decorativos. La ambición era cubrir casi el 80% de paramentos con ámbar y dorado, una cámara joya. El itinerario político la desplazó pronto. En 1716, las planchas se entregaron a Pedro I y tras su paso por el Palacio de Invierno terminaron en Tsarskoye-Seló. Allí, el arquitecto Rastrelli afrontó un reto. La sala rusa era mucho mayor que el gabinete berlinés. Para compensar, elevó los paneles sobre basas de piedra, multiplicó pilastras espejadas, añadió una cornisa exuberante y encargó un gran lienzo pintado que imitaba mosaicos de ámbar entre cornisa y techo, con relieves y bronces superpuestos para mantener la ilusión. Hasta se reemplazaron los antiguos espejos de los marcos de Dresde por mosaicos alegóricos y se puso un parqué con 15 especies de madera. El resultado engañaba al ojo. Donde faltaba material, había trucos de taller. Ese virtuosismo tenía un coste. La combinación de inviernos sin calefacción y veranos con centenares de velas encendidas, medio millar de apliques, hacía dilatar y contraer bases y adhesivos. Las láminas se agrietaban o desprendían. Desde 1758, el conservador Friedrich Rogenbuch montó un taller in situ con oficiales llegados de Königsberg para reparar, añadir muebles revestidos y completar huecos. La sala, usada con fines ceremoniales desde 1756, no se dio por cerrada en términos de obra hasta hacia 1780, casi 3/4 de siglo después del arranque. Cuando en 1941 la guerra arrasó ese equilibrio, se perdió no solo un conjunto, sino técnicas y recetas. Por eso, cuando en 1979 se ordenó su recreación, los artesanos rusos afrontaron un rompecabezas: poca documentación, procedimientos dieciochescos olvidados y materiales de adhesivos y tintes ya desconocidos. 24 años más tarde, en 2003, se reabrió la reconstrucción, pero el original sigue sin aparecer.
Entre esos otros escenarios que asomaban después de Merkers, uno se impone por encima de todos: el Cuarto Ámbar, emblema de lo perdido y de lo reconstruido. Tras décadas intacto en el Palacio de Catalina, la guerra cambió el guión. En el verano de 1941, los conservadores intentaron desmontarlo. El material, quebradizo por los años, se deshacía. Optaron por ocultarlo con un revestimiento. No funcionó. Según los informes alemanes, una unidad lo desarmó en 36 horas, lo embaló en 27 cajas y lo envió por tren a Königsberg, donde se exhibió en el castillo. A comienzos de 1945, el director del museo, Alfred Rode, dejó constancia de que volvía a encajonar los paneles para evacuarlos. Después, los bombardeos y la toma soviética borraron el rastro. Acabada la contienda, la búsqueda fue prioritaria. En las ruinas del castillo se hallaron muebles del Palacio de Catalina y restos de mosaicos florentinos. Comisiones, pesquisas y nuevas hipótesis se sucedieron entre los años 60 y 80 sin recuperar los paneles. La tesis dominante hoy es prosaica: destrucción bélica en los últimos meses del conflicto. Aún así, hubo emergencias puntuales. En 1997 apareció en Bremen un mosaico original, Tacto y Olfato, que había viajado por su cuenta desde 1941, pieza clave para afinar cualquier réplica, porque el otro camino fue recrearlo. El palacio quedó en esqueleto, la sala a ladrillo visto. En 1979 se ordenó rehacer el conjunto con el máximo rigor posible pese a un problema de base: documentación escasa. El equipo reunió 86 fotos en blanco y negro de los años 30, una diapositiva en color de 1937, 76 fragmentos rescatados y hasta un cofre firmado por Gottfried Thurau, uno de los maestros originales, útil para estudiar técnicas. Se contó con la memoria del antiguo conservador Anatoly Kuchumov. Hoy la réplica exige vigilancia semanal. El material vive, reacciona al clima y los adhesivos son sensibles. Y aunque la habitación volvió a brillar, el original sigue sin aparecer. Ese hueco seguirá marcando el pulso del siguiente tramo. La administración del vacío, Kaliningrado, comisiones y silencios. Lo primero que emergió no fue un escondite, sino un andamiaje político. Desde diciembre de 1949 se encadenaron comités y grupos de trabajo en el Oblast. Al frente, el secretario provincial Beniamín Krolevsky, que firmaba en prensa como Vladimir Dmitriev, flanqueado por el jefe local del KGB y el director del VD. Aquellas piezas periodísticas de 1958 que resucitaban el Cuarto Ámbar y ridiculizaban a Alexander Brusov no nacieron en archivos, sino en un despacho del partido. El guión público era claro: el Cuarto había sobrevivido, había que buscarlo. En 1967 Moscú tomó el control. En el acta inaugural, el director de museos Yermoliev afeó a Kaliningrado falta de método y marcó la pauta: necesitamos secreto. Pocas semanas después, el viceministro Vasily Striganov envió un telegrama programático. Si las piezas hubieran salido hacia Alemania ya habrían aflorado. La conclusión oficial era que seguían en Kaliningrado. Y para no levantar sospechas, tapadera técnica, una expedición geológico-arqueológica, KGA. La hipótesis alemana, la misma que alimentaría pesquisas de la Stasi durante años, quedaba descartada en Moscú mientras se sostenía en público. Esa carencia no era casual. El coronel Avenir Ovsianov, ingeniero militar reclutado en 1971 para apoyar a la KGA, añadió la pieza que cerraba el circuito. Desde 1947 cualquier zona vinculada al ámbar pasó a control del Ministerio de Defensa. Es decir, playas, bosques, fábricas, galerías, los lugares sensibles. Donde Storochenko quería cavar, necesitaba permisos que casi nunca llegaban. Y los archivos decisivos, trophy brigades, partes operativos, registros de 1945, permanecían en la zona cerrada de Podolsk. Cuando Ovsianov los solicitó en los 90, recibió negativas, moratorias y leyes sobre restituciones como cerrojo. En paralelo, las brigadas de trofeos, equipos mixtos de militares y expertos, habían actuado en Königsberg antes y después de la llegada de Brusov en 1945. Sus inventarios y movimientos, si existen,
explicarían mucho de lo que arriba quedó como ceniza o desaparición. Pero sin acceso a sus legajos, la cronología se trocea y la responsabilidad se difumina. La consecuencia: décadas de búsqueda alentada desde arriba, maniobrada por dentro y esterilizada en el terreno. En este tablero, la figura de Anatoly Kuchumov dejó de ser solo la del conservador que desmintió a Brusov. Las cartas de Force revelan una colaboración orgánica. Viajes a Kaliningrado por vacaciones, que en realidad eran misiones, documentos a devolver en mano, instrucciones para escalar o reducir catas, una buena excusa para convocarlo en Moscú. En mayo de 1969, su diario lo ubica guiando a cuadros del partido, técnicos y unidades por búnkeres, jardines de Rode y la finca de Erich Koch. 2 años antes, Striganov ya lo había sentado ante KGB, MVD e ingenieros del ejército para que presentara un plan práctico. No era un testigo, era engranaje. La paradoja es nítida. Mientras la prensa del bloque alimentaba la expectativa de un hallazgo alemán, la línea oficial que Kuchumov ayudó a fijar selló la responsabilidad fuera y cerró los papeles dentro. El resultado fue una caza sostenida sin hallazgos y una memoria útil. El cuarto como símbolo de pérdida a manos ajenas. La pregunta incómoda: ¿y si el final fue local, caótico, incluso propio? Pospuesta tras sellos y eufemismos. Así, Kaliningrado no ofrece un «dónde», sino un «cómo». Comisiones superpuestas, tapaderas técnicas, archivos blindados y una narrativa dirigida que convirtió un vacío en política. Es un avance, quizá no acerca al tesoro, pero ilumina el mecanismo que impidió saber su suerte. Y prepara el siguiente tramo del viaje, cuando ese mecanismo se cruzó con la diplomacia cultural de los 90, los retornos parciales y la reaparición interesada de piezas sueltas. Porque a veces, antes que abrir una cámara, hay que abrir el expediente. La versión franca no está en un acta, sino en una carta de 1986. Yelena Storochenko, presidenta de la KGA entre 1974 y 1984, escribió a Anatoly Kuchumov para que el mundo leyera lo que no figuraba en los partes. Catas superficiales, testigos filtrados y reenviados a Moscú, archivos vedados, obras que impedían excavar, equipos mínimos y un tutor real del operativo, el jefe del KGB en el Ministerio de Cultura, Gennady S. Force. No faltó método, faltó autorización, resume. El coronel Avenir Ovsianov aportó la clave estructural. Desde 1947, toda zona vinculada al ámbar pasó a control del Ministerio de Defensa. Playas, bosques, fábricas, galerías, justo donde había que cavar. En ese andamiaje, Kuchumov fue más que un conservador. Su carta de 1963 minimiza sus misiones del 46 y 49 como reconocimientos y pide relanzar una búsqueda ya orientada a un búnker especial. El origen de esa certeza está en 1949. Incapaz de sacar nada de Gerhard Strauss, hizo volver a Brusov y logró un giro de 180 grados. El profesor, que en 1945 había firmado la destrucción en el Salón de los Caballeros, ahora admitía que allí solo vio puertas calcinadas, sin bronces ni vidrios, y recordaba un refugio bajo Steindam no inspeccionado por completo. No pudo hallarlo de nuevo. Me falla la memoria. Y desde entonces, un equipo provincial presidido por Krolevsky buscó ese búnker con Kuchumov como asesor, mientras la prensa del partido fijaba el nuevo dogma. El tesoro sobrevivió y está oculto. El borrador de 1946 que tumbó a Brusov muestra la fragilidad del argumento. Hallazgo estrella: 3 mosaicos pétreos de Sochi carbonizados bajo la escalera. Concluye que allí no pudo arder el conjunto porque no hay ni una astilla de ámbar y el hueco era pequeño. La lógica omite lo esencial. El ámbar se ablanda, volatiliza a temperaturas muy inferiores a las que reducen a polvo malaquita y vidrio. Si estos quedaron en ceniza, del polímero orgánico no debía quedar nada. También soslaya que antes de su llegada, el castillo pasó 2 meses abierto a tropas y brigadas. Cualquier metal o herraje rescatable pudo desaparecer. Más contundente es lo descartado: la declaración de Paul Feyerabend, director del Blutgericht, que sitúa el cuarto embalado el 9 de abril, cuando rinde el castillo a un coronel soviético. El fuego vino después, ya con la guarnición roja dentro.
y los extractos del informe de Brusov al Comité Especial, 1945, coinciden. Cajas junto a los Kaiserling, orden de evacuar no ejecutada y una horquilla clara. Destrucción entre el 9 y el 11 de abril. Con estas piezas encajadas, el enigma deja de ser nazi y se vuelve tabú soviético. La hipótesis del búnker, políticamente segura e infinitamente prorrogable, se impuso con silencios selectivos, lógica acomodada y campaña mediática. ¿Por qué? Porque encajaba en la coyuntura. En 1945 a 1946, mientras Washington exhibía Merkers y otros depósitos, crecían las acusaciones cruzadas. Orbeli llevó a Nuremberg la devastación de los palacios de Leningrado. Admitir que la joya se perdió ya bajo control soviético dinamitaba ese alegato. La solución fue invertir la carga. El cuarto sigue faltando, ergo lo esconden los nazis. La coreografía continuó. En 1955 se rescatan y devuelven a Dresde sus maestros. En 1958, con casi 2 millones de obras que la URSS iba a retornar a la RDA sin equivalente de vuelta, la prensa lanza el serial de Kaliningrado. La Stasi morderá ese anzuelo durante años. En 1984, agotado el presupuesto, Moscú apagó la luz en silencio. Tras 1991, el tablero se movió sin excavadoras. Victor Baldin intentó devolver discretamente 364 dibujos de la Kunsthalle de Bremen. El Ministerio y la KGB los trasladaron al Hermitage. Grigori Kozlov rescató de la trituradora papeles que probaban que el oro de Troya llegó a Moscú e inventariado en 1945. Irina Antonova defendió la ocultación como justicia histórica. Para enfriar la escalada, el profesor Wolfgang Eichwede propuso un canje simbólico: reconstruir el cuarto de ámbar como gesto entre la nueva Alemania y la nueva Rusia. En paralelo, la Duma blindó el botín como reparaciones. 1998. Nacionalización por ley. Entonces irrumpió un comodín mediático. Hans Achtermann apareció con el mosaico florentino Tacto y Olfato. Moscú exigió su retorno y reavivó el relato del escondite alemán. Pero los hechos eran tozudos. Ese cuarto mosaico nunca viajó a Königsberg. Ya faltaba en fotos de 1942. El busto de ámbar subastado en Londres llevaba etiqueta de los años 20 y una cómoda del cuarto, ni figuraba en el libro de regalos del castillo. Piezas separadas antes de 1941, agitaban titulares, no probaban un escondite. Aún así, sirvieron para reencuadrar. Ellos aún retienen lo nuestro, mientras Rusia consolidaba su marco legal. El remate fue político-cultural. Ruhrgas AG financió la reconstrucción en Sarskoye Selo. En 2000, el alcalde de Bremen entregó el mosaico a Putin y volaron a la Kunsthalle los 101 dibujos atascados en Moscú. El lote Baldin siguió en el Hermitage, el oro de Troya en el Pushkin. En 2003, con San Petersburgo como plató geopolítico, la nueva cámara se presentó como símbolo. Si el original se perdió entre 1945 y el silencio de los archivos, su doble quedaba como recordatorio permanente de la herida y como epílogo útil a una historia donde negociaciones, símbolos y memoria pesaron más que cualquier pala. No acerca un centímetro el paradero del original, explica por qué seguimos sin saberlo, y deja lista la pregunta con la que cerraremos: ¿qué exige la evidencia y qué hace el poder cuando un país decide administrar un vacío? Tras caminar por túneles mineros, pasillos palaciegos y archivos cerrados, lo que queda claro no es solo el destino de unas obras. Es la trama de poder, memoria y silencio que siempre acompaña a los tesoros. En Merkers vimos la dimensión logística de la historia. Oficiales que blindaron un botín gigantesco para impedir que financiara la huida del nazismo y a la vez sentaron las bases de una restitución imperfecta modulada por la Guerra Fría. En torno al cuarto de ámbar vimos lo contrario. Cuando el patrimonio se convierte en mito, la política estira los hechos, los encubre o los reescribe, y los objetos terminan pesando menos que el relato que se construye sobre ellos. Ambas historias, oro y resina, comparten una lección incómoda. La cultura no es un territorio neutral, se ocupa, se trafica, se usa como mensaje diplomático y como coartada.
Entre el hallazgo y la devolución hay decisiones morales, y entre el expolio y la reconstrucción, un combate por el sentido. La reconstrucción del cuarto de ámbar no reemplaza al original. Lo que sí logra es fijar una memoria pública, ofrecer un lugar donde mirar de frente la pérdida y al mismo tiempo recordar que el esplendor también puede ser un escenario. Merkers, por su parte, prueba que la técnica sin transparencia deriva en contabilidad, la transparencia sin técnica en espectáculo. La historia pide ambas. El mosaico que reaparece, las piezas atrapadas en depósitos, las comisiones que indagan y los informes que desaparecen, todo nos remite a un campo de batalla menos visible, el de los archivos. Allí se decide si vence el documento o la insinuación. Allí se reconoce o se niega la agencia de quienes ocultaron, salvaron, destruyeron o mintieron. Sin acceso y sin rendición de cuentas, proliferan los cazadores de tesoros y decae la justicia. La atención se desliza desde las víctimas y los dueños legítimos hacia la adrenalina de la búsqueda. Hoy, cuando nuevas guerras y mercados opacos vuelven a poner obras en riesgo, estas historias interpelan directamente nuestro presente. ¿Aceptaremos reconstrucciones sin investigación de procedencia? ¿Permitiremos que la diplomacia cultural supla el deber de restitución? ¿Convertiremos la digitalización en coartada para no abrir los archivos? La respuesta exige más cooperación internacional, protocolos claros y una pedagogía de la duda. Enseñar a ver la belleza y, a la vez, sus condiciones de posibilidad. Si este viaje deja una certeza, es esta. Los objetos importan, pero su valor se mide por la verdad que les rodea. La justicia patrimonial es lenta, áspera y a menudo anticlimática. Sin embargo, es la única que cierra heridas. El oro recuperado y la sala reconstruida cuentan algo más que su propio brillo. Cuentan lo que una sociedad decide recordar de sí misma. Porque el tesoro que de veras falta no espera en una mina ni detrás de un muro. Está en los silencios que aún pesan sobre nuestros archivos y en el coraje cívico de decir, por fin, lo que fue.